Angélica Santaolalla, escritora mexicana. Voy a recomendarles una lectura que no es mía esta vez. Tengo la costumbre de poner una palomita al lado derecho del título de cada cuento cuando se trata de un libro de cuentos o de poemas o una novela, qué capítulo fue el que me gustó más, o un poema si es que ha sido de mi especial agrado. En el caso del libro del cual les voy a hablar, he debido detenerme a cavilar cuál de todos los títulos contenidos en este libro, cuál de todas sus frases o párrafos en cada una de las páginas me ha gustado más que el anterior, debido a que si yo pudiera subrayar, colocar caritas en cada uno de los títulos o de las páginas en las cuales he encontrado alguna epifanía, algo que me ha asombrado de manera especial, tendría que subrayar la mayor parte de ese libro. Hoy les voy a hablar de un hermoso, muy hermoso libro de cuentos llamado El Ángel de Nicolás, de la escritora mexicana Verónica Murguía. Es este. Este libro es una de mis joyas literarias. ¿Por qué? Porque en este libro de apenas 95 páginas, es un libro muy pequeño en realidad, la autora retoma sucesos históricos de Oriente y de Occidente para recrearlos literariamente. En él van a encontrar página a página, cuento a cuento, la magia de las palabras que emocionan y que nos hacen decir ¡wow! Hay faunos, tiranos, poetas, árabes, esclavos, guerreros nórdicos, mujeres que desobedecen a Dios, pero no a su corazón. Frases poéticas como esta, por ejemplo, cito: una cinta cubierta de fina escama lo miraba con un ojo escarlata, como un rubí desde el nudo que había tejido sobre su pecho. El viento rizaba la linfa del río. Hay sentencias bíblicas cargadas de fuerza y de poesía como esta, cito: escuché el ruido de aguas caudalosas, como la voz de Dios Todopoderoso. Hay referencias míticas, siempre vigentes, como esta: y Apolo no quería chamanes informes, sino doncellas salidas de las grutas del Parnaso que pronunciaran versos bien construidos. Hay descripciones que conjugan atmósferas exteriores e interiores con una gran profundidad como esta. Cito: cayó la tarde sobre nosotros, pero no nos dimos cuenta, iluminados y caldeados por los fuegos de la ira y el saqueo. Hay erotismo fino y literariamente tratado, sugerente y conmovedor como lo hace la buena literatura. Con una gran delicadeza, Verónica Murguía nos sugiere, por ejemplo, una relación homosexual entre Marcias y Olimpos, al igual que con pinzas trata las noches entre Herodías y Herodes y los deseos de la mujer de Lot. Hay una escena entre Marcias y la joven que se entrega a él en la aldea de Olimpos de una sutileza inolvidable. Cito: una joven tomó al isleño de la mano y lo llevó al bosque. Lo despojó de la manta. En la música latía el ritmo del abrazo, de los talones de la muchacha que le habían golpeado suave e incansablemente la espalda. Hermosa descripción, ¿no les parece? De igual modo, el encuentro cercano entre Marcias y Olimpo es también muy hermoso. Cito: le acarició las mejillas, la frente, los párpados cerrados, le besó los dedos de las manos, uno por uno. Marcias respiraba anhelosamente asustado, así como se acercan los ciervos hechizados y los pájaros se posan en los hombros. Así yo, con la inocencia de un niño, abrazó al isleño y lo besó en los labios. El Ángel de Nicolás es un libro que no tiene desperdicio. Nos envuelve hasta el punto final. No hay un solo cuento que a mí en lo personal me haya gustado más que otro. A todos, a cada uno de los cuentos les ponía una palomita.
Leía un cuento, le ponía palomitas, seguía, pasaba al siguiente y le ponía palomitas. Todos acabaron por tener palomitas, porque todos estos cuentos están hilvanados con el hilo de las pasiones humanas y cosidos finamente, con gran maestría, con minucia y precisión, en los puntos correctos para arrancarnos el asombro, el espanto, el suspiro, o por qué no decirlo, la comprensión, porque todas las historias que están contenidas aquí están barnizadas de una compasión que humaniza a los personajes, aún a los que pudieran parecer más malos. Y esto es algo que me encanta de este libro. No tiene estereotipos maniqueos de bueno y malo. Sus relatos son un espejo de la realidad. En la vida real nadie puede ser totalmente bueno ni malo. Uno acaba por compadecer a Nicolás o incluso a Herodes, y también termina por sentir coraje con Marcias o con Herodías. Porque, ¿acaso no es verdad que nosotros mismos en ocasiones no festejamos, sino más bien nos avergonzamos o nos autocompadecemos por nuestras acciones? Los personajes de este libro tienen esa característica. Son muy humanos. En escenarios históricos descritos con el detalle que nos permite ver las escenas como si estuviéramos viendo una película de época, suceden estas historias que pudieran parecer lejanas, pero que están tan cercanas al lector como sus propias emociones, literalmente a flor de piel. Verónica Murguía se gala de sus conocimientos históricos y se regodea en los detalles para nuestro deleite. A veces necesitaremos tomar el diccionario y buscar una palabra desconocida. Eso es parte de la riqueza de este libro, porque si no, ¿para qué son los libros? Sino para emocionarnos y enriquecernos el vocabulario y el conocimiento, ¿no? En un cuento llamado El idioma del paraíso, por ejemplo, que es el que abre la puerta de los relatos, la autora nos estremece con las posibilidades de la ambición humana. En esta historia hay un arrogante y cruel emperador del siglo XI, Federico, quien solicita la ejecución de un experimento humano con niños recién nacidos, solo para intentar descubrir, a una costa del sufrimiento de los demás, cuál era el idioma que Dios había puesto en la lengua de Adán cuando todavía moraba en el paraíso. Solo para darse cuenta al final de que el llanto es el primer y único idioma universal que poseyó y posee el hombre antes de intentar hablar, porque cualquiera que sea la lengua que hablemos, todos lloramos igual. El emperador muere, odiado por su pueblo, sin entender que tal vez el amor con el que Dios le habló a Adán antes de expulsarlo del Edén, quizá ese sea precisamente el verdadero idioma del paraíso. Un amor que Federico negó a los conejillos de Indias de su experimento simplemente porque no conocía el amor. En este libro hay 7 relatos, como los 7 pecados capitales, que nos hacen formularnos preguntas interesantes tales como: ¿cuál fue el idioma con que Dios le habló al primer hombre? ¿Es la vejez una desgracia? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué la música? ¿Para qué el arte? ¿Quién determina con precisión la llegada de la muerte? ¿Dios o el hombre? ¿Por qué un asesino decide convertirse en monje? ¿Es Sodoma la ciudad sin reivindicación? ¿Solo la espada puede oponerse a la espada? Nicolás, el personaje principal que da nombre al libro, está convencido de que Dios cierra los ojos ante la crueldad de sus criaturas hasta que tiene una visión reveladora. Herodes es despojado de su prepotencia para mostrar sus íntimas vergüenzas y debilidades. Verónica Murguía es una gran escritora. Fue mi maestra en la Escuela de Escritores de Sogem y tengo el honor de contar con su autógrafo, con el autógrafo de este libro. Se los muestro. Es un gran honor para mí haber contado con sus enseñanzas y con su presencia, con su personalidad afable y hermosa. Como anécdota adicional, les cuento que en el 2015
Esta autora, Verónica Murguía, acusó de plagio comprobado al escritor español Arturo Pérez Reverte, integrante de la Real Academia Española, quien luego de un gran escándalo internacional le pidió disculpas sin aceptar el plagio, argumentando que él había citado la fuente. La fuente era que un amigo suyo, que seguramente aprendió de memoria la historia y las palabras de Murguía, una por una, se las contó a Reverte, quien a su vez, con una gran memoria, memorizó también una a una las palabras que Verónica Murguía había escrito, porque las frases del plagio son idénticas a las palabras y a las frases de Murguía, idénticas. Y bueno, si una persona tan famosa, que no es lo mismo ser famoso que importante, como Reverte, se atrevió a plagiarla, yo creo que por algo será, ¿no? Entonces, lean El Ángel de Nicolás. Es un libro que les va a encantar, estoy segura. Les vuelvo a repetir, no tiene desperdicio. Y luego me cuentan cómo les fue. Yo estoy segura de que se van a felicitar de haberlo hecho. Gracias, Dani Daniel Román. Gracias, Eda Roja. Tengan un feliz, tranquilo, saludable y resiliente nuevo año 2021.